Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 21 de enero, con el tema enfermedades metaxénicas, primera parte, malaria, a cargo del doctor Alejandro Llanos Cuentas, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales van a ser respondidas al final. Doctor Llanos, estamos atentos a su presentación. Bienvenido. Ok, gracias. Buenos días a todas y todos. Y vamos a comenzar la charla del día de hoy. El primer punto es que quiero que ustedes entiendan un poco sobre la epidemiología de la malaria. Y quiero que lo vean porque hay nuevos conocimientos que en realidad nos permiten explicar, por ejemplo, los problemas que están ocurriendo ahora en Piura y en Túnez. Este es el cuadro de la malaria, principalmente en la Amazonía peruana, donde ocurre el 97% de la malaria. Y tenemos tanto vivas como falciparum, y la proporción es más o menos en promedio 80% de vivas, 20% de falciparum. Este es el canal epidemiológico y como ustedes observan, desde junio se observa una disminución de los casos de malaria en Loreto. Ustedes ven acá que malaria representa el 85% del problema de enfermedades metaxénicas en Loreto, ¿no? Por encima de lo que es dengue, por encima de lo que es Zika, por encima de otras enfermedades. Entonces, por lejos, malaria viene a ser el problema más importante de enfermedades metaxénicas en el país. Y aquí hay un punto que yo quisiera que ustedes le presten especial cuidado. Esta es una figura clásica de la malaria, pero que hay que entender porque hay que entender ahora la malaria sintomática. Esta línea que ustedes ven de color naranja es el límite en el cual un microscopista, el microscopio puede detectar los parásitos. Por encima se detecta, por debajo no se detecta, inclusive el mejor microscopista. Entonces, esta parte que no se detecta se llama malaria subpatente. ¿Cómo sabemos que existe esta malaria? Porque hay otros métodos diagnósticos, métodos moleculares, como por ejemplo el PCR o el LAM, que permite detectar que una persona está infectada. Entonces, evidentemente, la malaria subpatente también es asintomática, no tiene síntomas. La línea verde es el límite en el cual las personas tienen los síntomas. O sea, encima de la línea verde, la persona ya tiene síntomas. Debajo de la línea verde, pueden tener parásitos, se detectan por la gota gruesa, pero las personas no tienen síntomas o son oligosintomáticas. En cambio, cuando aquí en la parte, encima de la línea verde, sí se detecta por la gota gruesa y el paciente tiene síntomas. Conforme más cuadros de malaria tiene, las personas tienden a tener menos síntomas. Es importante que se acuerden eso para poder entender lo siguiente. Esto es un cuadro resumen de lo que ocurre en las comunidades endémicas de malaria en la Amazonía. Esto dice que por cada 100 personas infectadas por la malaria, solo 10% hace síntomas. El 83% son asintomáticas y son subpatentes, o sea que solamente se detectan por métodos moleculares el 75%. Entonces, por cada caso de malaria que tiene síntomas por Virax, tenemos 3 a 4 casos de malaria con Virax que no tienen síntomas. Y por cada caso que tenemos síntomas con falciparum, hay 42 que no tienen síntomas. Entonces, esto hace complejo la epidemiología de la malaria. Y entonces, la malaria tiene esta distribución piramidal.
Lo que detectamos nosotros usualmente a través de los síntomas y la gota gruesa, que son los estándares del ministerio, estamos detectando solo la punta del iceberg. Y encima de esto que se construye el canal epidemiológico, no tomamos en cuenta lo que está debajo. Y entonces estos sintomáticos, que usualmente los tratamos, tienen microscopía positiva, gota gruesa positiva, también las pruebas rápidas son positivas y el PCR positivo. Pero este conjunto de asintomáticos tenemos dos niveles. Uno, en donde la microscopía puede ser positiva, y evidentemente el PCR también es positiva, pero no tienen síntomas. Y otro nivel, en donde la microscopía es negativa, las pruebas rápidas son negativas, pero son positivas a través del PCR. Y esto se llama malaria subpatente. ¿Ok? Entonces, esto significa que tenemos un reservorio de la malaria que usualmente no lo estamos tratando. ¿Ok? Entonces estamos tratando solo la punta del iceberg. Entonces aquí ese es el mayor problema para nosotros controlar malaria. El hecho de que nosotros no diagnostiquemos malaria sintomática no significa que no exista malaria en el lugar. Y esto es una figura en donde en la línea azul es lo que se detecta con el PCR y en línea roja es lo que se detecta con la gota gruesa. Como ustedes pueden ver, hay diferencias notables, estadísticas, entre lo que es detectar malaria por gota gruesa o por microscopía y lo que es detectar malaria por métodos moleculares, tanto para Adidas como para falciparum. Y un poco sobre Piura y sobre Sullana, porque ahí parte de la preocupación del ministerio es que qué pasó, por qué está apareciendo la malaria, y un poco que le estamos echando la culpa de todo a los pobres venezolanos, sin decir que no tienen importancia. ¿Okay? Entonces, esta es la curva de malaria en Piura, y progresivamente, sin necesariamente una intervención específica del Estado, ha ido disminuyendo el número de casos. Y esto es lo que se llama el cálculo de la fuerza de infección, o sea, es una medida de incidencia. Y aquí estamos mostrando cómo a partir del 2006 hay un cambio en la fuerza de infección, o sea, el parásito es menos agresivo, en otras palabras. Produce menos casos a partir del 2006 y probablemente a partir del 2014 aún produce menos casos. Y es por eso que se detecta menos casos de malaria en el caso de... Y aquí ustedes lo pueden ver, cómo esto ha ido cayendo progresivamente y el caso de falciparum ha sido mucho mayor, porque el cambio de la fuerza de infección en falciparum ha sido mucho mayor. Y entonces, en el 2018, por ejemplo, hubo 7 casos de Vidax, 4 autóctonos, 3 de ellos eran venezolanos y no se le diagnosticó ningún caso de falciparum. Pero eso no implica que no exista transmisión, puede existir transmisión no detectada, o sea, asintomática, y que por determinadas condiciones, cambio climático, el niño, factores de migración, migraciones masivas, como hemos visto con los casos de los venezolanos, se activa. O sea, primero que hay una reintroducción, pero luego los casos autóctonos también se reactivan. Entonces ahora vamos a ir hacia la parte del tratamiento. En relación al tratamiento, el tratamiento tiene por objetivo 3 factores. Uno, eliminar las formas del parásito que están en la sangre. La segunda es la destrucción de las formas latentes en el hígado, que son los sinusoiditos. Y eso debería permitir la interrupción de la transmisión. Y entonces, la consecuencia de esto es que tenemos que hacer del diagnóstico y tratamiento en las primeras 24 horas del inicio de los síntomas y los signos. ¿Por qué? Porque si no, incrementa el riesgo de transmisión a otras personas. Y para esto necesitamos tratamientos eficaces, necesitamos que las personas sean adherentes al tratamiento, pero también necesitamos que se disponga de los medicamentos. Las 3 son condiciones
indispensables. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación del tratamiento es que el tratamiento tiene que ser necesariamente un tratamiento combinado. Es decir, en el caso de Virax, en el caso de malaria, es cloroquina más primaquina. En las especies que tienen ciclo hepático, como es Virax, la primaquina son 14 días, la cloroquina son 3 días. En el caso de especies que no tienen ciclo hepático, como es malaria, el tratamiento son 3 días de cloroquina y 1 día de primaquina. Pero este día de primaquina es para eliminar los gametocitos circulantes, no para detener el efecto en el hígado. Y estas son las recomendaciones de OMS para el falciparum. Y como pueden ver, hay no una, hay varias opciones de tratamiento, dentro de las cuales está artesanato, mefloquina, que nosotros utilizamos en el Perú, pero también está el coarten, o sea, que es el artemether más lumefantrina. Entonces, actualmente existe por lo menos media docena de esquemas alternativos para falciparum. Y en el Perú, esta es la norma. La norma, cloroquina, 3 días, más primaquina, 7 días. En el caso de Virax, ¿no? Esta primaquina es a doble dosis. Y para malaria es cloroquina 3 días y primaquina una dosis de 30 miligramos. El esquema de malaria no complicada para falciparum, desde el 2001 en el Perú es artesanato mefloquina, y anteriormente el esquema era el primer día comenzar con artesanato y luego en el segundo día se agregaba la mefloquina. O sea, artesanato era 3 días, una tableta, y la mefloquina era 3 tabletas el segundo y el tercer día. Y el primer día se daba 3 tabletas de primaquina para eliminar los gametocitos. Ahora ya existe una tercera presentación que es porque ya se está comprando el tratamiento que ya viene combinado en una sola tableta con el artesanato mefloquina. Y entonces, en este caso, el esquema ha cambiado y hay un esquema para niños y adultos niños adultos y niños con encima de 30 kilos en 2 tabletas estándar. Pero que esta combinación va a tener cambios de acuerdo al peso, más que por la edad, al peso de los niños, que acá este es el esquema, ¿no? Entonces, las personas que administran deben manejar su esquema de tratamiento, ¿no? Para que no se estén equivocando, porque dar exceso de tratamiento también produce daño. Estos son esquemas de tratamiento de primera línea para vidas en Latinoamérica. La mitad de los países utilizamos esquemas de 7 días, pero la otra mitad utiliza esquemas de 14 días. ¿Cuál es el problema? El problema es la adherencia. Es por eso que hay esas modificaciones. Y hay, en el Perú hubo un estudio que realizaron en un grupo de médicos de Iquitos, en donde ellos mencionan que 7 días es lo mismo que 14 días en el Perú. El tratamiento para falciparum, no complicado en Latinoamérica, la mitad de los países utilizan como nosotros mefloquina artesanato, pero la otra mitad utiliza el coarten, o sea, lumefantrina más artesanato. O sea, hay las 2 alternativas, sin que una sea mejor que la otra. ¿Cómo hacemos el tratamiento para malaria mixta? O sea, cuando hay Virax más falciparum. El tratamiento es utilizar el tratamiento de falciparum. O sea, en el Perú, artesanato más mefloquina o artemether más lumefantrina en otros lugares, más primaquina por 7 días. O sea, es el tratamiento para falciparum más primaquina por 7 días, sirve para malaria mixta. ¿Cuáles son el problema del tratamiento de malaria Virax? Primero es que no estamos consiguiendo la cura radical por el problema del hipnozoito.
Este parásito, que es la forma durmiente que está en el hígado, es un olvidado por los infectólogos y por la gente del ministerio. Y el otro problema es la baja adherencia al tratamiento de la combinación cloroquina más temaquina. Aquí hay un error. El otro problema es la deficiencia de glucosa 6-fosfato, que felizmente en el Perú no es un problema serio. Que todas estas condiciones determinan un aumento en las recaídas, que después vamos a definirlos, que debe tratarse como término de recurrencia, ¿no? Y también esto podría propiciar la aparición de resistencia a cloroquina y temaquina. El otro problema es el manejo de los portadores asintomáticos, porque nosotros no estamos actuando por el momento contra el reservorio. Solo quiero recordarles un aspecto con respecto a los sinusoídos. En el momento que nos entran los sinusoídos al hígado, hay una subpoblación que de frente pasan a ser sinusoídos. Y eso es una sola vez. El resto del ciclo que va por los hepatocitos y luego pasa a las formas sanguíneas ya no vuelve a reintroducirse al hígado. Entonces, el número de sinusoídos y la calidad de sinusoídos depende de la genética de las personas, depende de la genética del parásito que nos fue inoculado, que no todos son iguales. Entonces, el sinusoído es la causa de las recaídas, ¿no? O sea, que una persona que ya ha sido tratada para malaria vuelva a tener síntomas. Porque además hace que las personas se comporten como un reservorio. O sea, somos fuente para nuevas infecciones a otras personas que no están infectadas en la comunidad. Y lamentablemente, como es una forma que está escondida en el hígado, durmiente, y que despierta por razones que aún no estamos entendiendo bien, esto hay un profundo desconocimiento. En los 2 últimos años se ha incrementado a nivel mundial la investigación sobre el sinusoído, y yo creo que en los próximos 3 a 5 años vamos a tener información importante que nos va a poder cambiar las ideas sobre cómo combatir esta forma. Y entonces, no sabemos la frecuencia con que se reactivan, y eso que producen las recaídas. No conocemos la susceptibilidad a las drogas antimaláricas y no sabemos la eficacia de los actuales esquemas de tratamiento para el manejo de los sinusoídos. Entonces, aquí estamos mostrando en más de una investigación, esto es hecho en la Universidad Cayetano Heredia, que las personas que han recibido tratamiento supervisado en boca, y si uno lo sigue un año, 76% de estos participantes tienen evidencia de recaídas en un año. Este es otro estudio donde los resultados, por otro grupo, en donde los resultados son similares. Entonces, me gustaría que ustedes entiendan lo que se conoce ahora el segundo evento de malaria, en el caso de Vidax, y esto se llama recurrencia. Pero recurrencia es un término que incluye 3 escenarios. Hay un término que se llama recrudescencia, que ocurre antes de los 28 días, o sea, el parásito antes de los 28 días otra vez está circulante porque no ha sido eliminado. Y esto sí podría ser un indicador de resistencia a las drogas antimaláricas. El otro término es el término de recaída, que es el relapse. Y esto, en inglés, y esto significa que tienen un origen no de parásitos circulantes, sino de parásitos los sinusoídos que están escondidos en el hígado. Y el tercer término es la reinfección, o sea, es una nueva infección. Entonces, ¿por qué hay estos 3 términos? Porque hasta el momento no hay maneras de poder distinguir uno de otro. La técnica de gota gruesa no permite distinguir estos 3 escenarios y el PCR está permitiendo recién comenzar a entender el problema, porque esto implica hacer una evaluación de la genética de los parásitos que se llama genotipaje.
Y esto ocurrió, esto es un estudio publicado en el 2015 del grupo en el que yo trabajo, en donde estas recurrencias, la mitad eran por activación de los sinusoides y la mitad significaban que eran nuevas infecciones, o sea, por cepas heterólogas. Entonces, pero esto evidentemente requiere una evaluación bastante más profunda. El problema de la adherencia al tratamiento, inclusive con 7 días, aunque el Ministerio a veces nos dice que es 92%, no es cierto. Ya hemos evaluado y solo el 62% termina tratamiento completo en las zonas endémicas. O sea, significa que hay 40% que no tienen una adherencia, inclusive con primaquina por 7 días. ¿Por qué necesitamos en el Perú utilizar tratamiento combinado? Muchas veces hay falta de primaquina y entonces se comienza a tratar solo con cloroquina. Si tratamos solo con cloroquina, solo 28% de los pacientes no van a tener recaídas, el resto sí va a tener recaídas. En cambio, cuando tratamos con la combinación primaquina-cloroquina, solo 30% de los pacientes va a tener recaídas. El problema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En muchas partes del mundo, especialmente en el África, este es un problema muy serio. Porque si nosotros damos primaquina a una persona que tiene deficiencia de esta enzima, esa persona puede hacer complicaciones graves e inclusive morirse, especialmente las mujeres. Y es por eso que ahí se tiene mucho temor en dar primaquina. Sin embargo, en el Perú se ha utilizado la primaquina a manos libres y usualmente casi nunca hemos observado problemas serios. Recientemente nosotros hemos hecho un estudio con 500 pacientes y no hemos encontrado pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sin embargo, lo mismo pensaban en Brasil hasta cuando han encontrado que se les murió un paciente y aparentemente el nivel de deficiencia es debajo del 1%. Es por eso que necesitamos hacer un estudio nuevo en el Perú y que se incluya a 10.000 personas para tener una idea clara antes de estar haciendo tratamientos, digamos, sin tomar en cuenta el problema de la deficiencia de esta enzima. Se ha descrito resistencia a cloroquina inclusive en el Perú. Sin embargo, aparentemente no es todavía un problema serio, pero que se necesita ser evaluado más exhaustivamente en la actualidad. La resistencia a la primaquina en realidad es mucho más complicado de poder medirse. El problema de la primaquina son dos. Una es que usualmente está dependiendo de la dosis. Cuando nosotros administramos dosis baja, o sea, la dosis acumulativa es menor a 2.5 miligramos por kilo, la tasa de recaídas es alta. Cuando incrementamos la dosis de la primaquina, en realidad se disminuye la dosis de recaída, inclusive puede ser cercana a 0. Entonces es una dosis dependiente. Como en lo que está en la norma nacional, nosotros damos dosis estándar, o sea, 2 tabletas de primaquina. Esas dosis de primaquina ya son inadecuadas para personas que pesan en 170 kilos. Y entonces esas personas están recibiendo dosis subóptimas. Y cada vez los peruanos son más gordos, ¿no? Porque hay mayor cantidad de obesidad. Y entonces eso también nos lleva al problema si necesariamente estamos dando la dosis adecuada. El otro problema es con una enzima del hígado que transforma la primaquina en carboxiprimaquina, que es el metabolito que mata al parásito en el hígado. Y que eso también existe una variación. O sea, hay personas que son buenos convertidores y hay otras personas que son malos convertidores. Es por eso que la resistencia a la primaquina es más difícil de ser evaluada. Entonces,
Frente a esto hay otras hay medicinas como la tafenoquina. La tafenoquina es también una 8-aminoquinoleína que hace muchos años la desarrollaron, pero como no funcionó en el África, la abandonaron y se ha rescatado recientemente. Entonces la tafenoquina actúa exactamente en el lugar donde actúa la primaquina, a nivel de los sinusoídos y a nivel del hígado. Con la ventaja es que una sola dosis puede reemplazar los 7 días o los 14 días de la primaquina. Y recientemente se acaba de publicar un estudio en que demuestra que la combinación de cloroquina con tafenoquina es muy similar al efecto de la cloroquina más las primaquinas, con la ventaja que es una sola dosis versus 14 días o 7 días, de acuerdo al esquema que se utiliza. Y cuando uno ve los efectos de toxicidad sobre la hemoglobina, son muy similares. Sobre los efectos adversos también son muy similares, no existen diferencias. Sobre los efectos tanto en el hígado como en la creatinina, en las plaquetas o en la producción de methemoglobina o a nivel cardíaco, tampoco son diferentes. Entonces, la tafenoquina es una nueva droga alternativa para el uso en tratamiento de malaria viral. Sin embargo, esto, que ya se ha publicado en estudios clínicos, es necesario validarlo en estudios de campo antes de meterlo en la norma nacional. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Como está creciendo la resistencia a la cloroquina y en el campo coexiste Virax y Falciparum, la idea es cómo tratamos las dos especies con un solo tratamiento, y hay propuestas de utilizar el esquema de la combinación de artesunato más mefloquina, ¿no?, que se utiliza para Falciparum, más primaquina, también para el tratamiento de Virax, igual como se utiliza en el tratamiento de Neuraria mixta. Y aquí vemos, tanto con la combinación de mefloquina más artesunato, ¿no?, mefloquina más artesunato, como con la combinación con Coartem, la eficacia a los 2 meses es muy alta y muy parecida a la combinación de primaquina más cloroquina. Esto, que es un estudio hecho en Brasil, es necesario ver y realizarlo en el país, porque lo que existe en Brasil no necesariamente significa que va a existir en el país. Sin embargo, lo promisorio es que sí estamos buscando esquemas únicos para tratar tanto para Virax como Falciparum en las áreas endémicas. En cambio, entonces, ¿cuáles son los retos para el tratamiento de malaria Virax en el país? ¿No? Uno es que hay un cambio de paradigma en el tratamiento de la malaria. Ahora que ya tenemos un plan malaria cero, que estamos yendo al control, pero estamos camino hacia la eliminación. Y entonces, ahora sabemos que con el tratamiento actualmente y con la norma que estamos dando, solamente estamos tratando entre el 10 al 12% de las personas infectadas. Y entonces, que tenemos que tratar a las comunidades en donde también están infectadas y que se comportan como reservorio. Y esto significa que además de tratar a las personas enfermas, hay que tratar a las personas, a las comunidades que son reservorios. Y acá hay una serie de retos antes de meternos en los tratamientos de masa. Los retos están en tener métodos diagnósticos masivos, moleculares, porque la gota gruesa no va a servir para estos escenarios, y también métodos que permitan administrar tratamientos acortados en condiciones de campo. Ya, gracias y quedo atento a las preguntas. Muy buenos días, doctor Alejandro. Ya nos cuentas
felicitaciones por la excelente exposición, trabajo de investigación. El tema ha sido muy interesante e importante, doctor, en esta primera etapa de enfermedades metaxénicas. Doctor, tenemos algunas preguntas importantes, creo que lo había mencionado en la última parte de la exposición. ¿Cómo debemos actuar para poder diagnosticar estos casos de malaria que están infradiagnosticados? ¿Qué métodos podemos utilizar para poder entonces tener mayor diagnóstico? Segundo, que el manejo del asintomático, el diagnóstico del asintomático, requiere métodos moleculares. Y manejando un solo asintomático no ganamos mucho. Tenemos que manejar, en realidad, el gran grupo de asintomáticos de la población. No sé si respondió eso a su pregunta. Doctor, ¿qué nos recomendaría entonces? ¿Qué exámenes realizarles? ¿A qué población específica? En realidad, estamos con nuevos conocimientos y eso va a implicar probablemente un tiempo adicional para que esto que se está probando ahora en estudios de campo luego puedan convertirse en ya indicaciones precisas a través de la norma. El Plan Malaria Cero contempla en su segunda parte, a partir del año 3, ya comenzar a tratar a los asintomáticos, especialmente en las áreas endémicas. Pero ahí todavía ya tenemos métodos como diagnosticar masivamente en las áreas endémicas con LAN, pero tendríamos aún que mejorar si el tratamiento a las personas infectadas en las áreas endémicas con tratamientos acortados va a ser eficiente. Perfecto. Doctor, entonces, el tratamiento en pacientes asintomáticos es diferente al paciente con síntomas. En realidad, no lo sabemos. Hasta el momento no lo estamos sabiendo. Y eso es lo que estamos investigando. Excelente, doctor. El asintomático tiene parasitemias muy bajas, pero tiene el inosodito en el hígado. Y entonces, esa es la parte que tenemos que todavía aclarar. Es probable que el tratamiento sea el mismo, pero existe la opción de que se pueda utilizar esquemas acortados. Y eso, porque tratar, por ejemplo, 7 días en el campo con primaquina en condiciones de campo, eso no es posible, porque la gente no lo va a recibir y lo que vamos a generar es resistencia. Entonces, esa es parte del problema. Muy interesante, doctor. Agradecemos, doctor, que siga entonces investigando este tema. Tenemos una pregunta también del público. Nos han preguntado, doctor, ¿qué signos o síntomas le indica al médico a solicitar la prueba de gota gruesa o PCR? Con gota gruesa y pruebas rápidas. O sea, ¿en qué escenario sirve? Porque en realidad depende de los escenarios. Si tenemos un escenario con transmisión media a alta, indudablemente los métodos diagnósticos siguen siendo la gota gruesa, la prueba rápida. Doctor, nos han preguntado, nos han pedido si podría repetir la resistencia a la primaquina. ¿Qué es lo que ocurre y por qué sucede esto? Si existe tratamiento de repente indiscriminado. En realidad no hay resistencia a la primaquina. Eso es una idea que está circulando en muchos médicos, pero no tiene asidero. Lo primero que tenemos que ver en relación a la primaquina es dar la dosis correcta. Porque en personas que son grandes y pesadas, la dosis que estamos dando son dosis insuficientes. Pues ahí viene un problema de dosis insuficientes y eso no es resistencia. Un segundo problema que tenemos que resolver es si las personas metabolizan bien la primaquina o no. Es por eso que las personas que no responden
a 2 esquemas consecutivos de tratamiento con la dosis estándar de primaquina, lo que se recomienda es duplicar la dosis de la primaquina. Y de esa manera, nosotros controlar, o sea, mejorar la eficacia del tratamiento y no estar pensando que eso es resistencia. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado, tafenoquina, ¿Sí? ¿se puede obtener para lugares endémicos como en la Convención, en el Cusco? No, la tafenoquina es una nueva medicación que ha sido recientemente aprobada por el FDA y tiene que estar primero registrada en el país. Ya se está comenzando el interés de que esto se registre en el país, pero al registrar una medicación en el país demora casi 2 años. O sea, para que se disponga en el país. Yo lo estoy exponiendo a que ya existen unas alternativas y esperemos que en un futuro próximo ya exista el registro que permita al Ministerio también distribuir la medicación. Doctor, en este caso, ¿la tafenoquina es un medicamento caro o puede ser accesible para toda la población? La tafenoquina no se utiliza solo. La tafenoquina obligatoriamente tiene que utilizarse con cloroquina o en la combinación, en el tratamiento con medicamentos como artesanato o mefloquina más tafenoquina, si es posible. Pero solo nunca, no funciona, al contrario, generan ustedes resistencia. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado... Ojo, para diagnosticar un portador de malaria sí se necesita tener PCR. Muchas gracias, doctor. Ya, acá hay una pregunta, si las pruebas rápidas sirven para los portadores. No sirven. Las pruebas rápidas no sirven para parasitemias bajas. Cuando las parasitemias son debajo de 100 parásitos por microlitro, las pruebas rápidas usualmente son negativas. Inclusive, la gota gruesa es mejor que la prueba rápida cuando la parasitemia comienza a bajar. ¿Cuándo es útil la prueba rápida? La prueba rápida es cuando hay alta transmisión, o sea, estamos en brotes, estamos en epidemias, y entonces sí, ahí las parasitemias son altas y permite detectar fácilmente el parásito. Pero cuando ya se controla el brote y comienza a bajar la transmisión y comienza a bajar la parasitemia, ya la prueba rápida deja de tener valor. Y acá hay una pregunta con respecto al barrido hemático y el bloqueo farmacológico. Y esa es una práctica que se ha difundido en el ministerio, pero sin ningún sustento. Recientemente nosotros hemos estudiado los barridos hemáticos con el bloqueo farmacológico y solo tiene 25% de eficacia. O sea, queda 75% del problema en la comunidad. O sea, se gasta mucho dinero, se gasta mucha droga, no para tener un efecto de solo el 25%. Y eso significa replantear las estrategias de intervención en el futuro. Aquí también hay otra pregunta sobre la sensibilidad de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas con parasitemias altas tienen sensibilidad y especificidades por encima del 90%. Pero con bajas parasitemias, la sensibilidad cae a menos del 50%, aunque la especificidad se mantiene alta. Entonces, nuevamente, las pruebas rápidas se debe utilizar en determinados escenarios. No debe utilizarse en escenarios en donde, por ejemplo, el problema es principalmente con reservorios o con asintomáticos. Sirve para los sintomáticos. Doctor, nos han preguntado si en su experiencia ha visto casos complicados en pacientes con malaria vivax crónica. A ver, a lo que están llamando malaria vivax crónica, lo que sucede, y eso sucede en las áreas endémicas, gente que
15, 20, 30 o hasta 40 cuadros de recaídas, es una mezcla de dos cosas. De sinusoiditis a nivel hepático, o sea que se reactiva, hoy continuas reinfecciones, porque esa gente está viviendo en zonas con alta transmisión. O sea, además de tener el hígado, se vuelve a reinfectar. Entonces, utilizar el término de malaria crónica, VIVAX, es cuestionable, porque si a esa persona uno la saca del área endémica y la trata y la limpia, ya se acaba el asunto. El problema es que está viviendo en un lugar en donde frecuentemente está reinfectándose. Ahí es el problema. Doctor, nos han preguntado si se puede presentar una reinfección en menos de un mes en el mismo paciente. Infección es el mismo paciente. Claro, es posible. Es posible. Porque si la persona, por ejemplo, tuvo malaria hoy, yo lo trato, pues se va regresa a su comunidad, a partir de la segunda semana puede ser otra vez picado por un mosquito infectado. Entonces esa persona está teniendo una reinfección antes del día 28. Y eso lo estamos viendo cuando estamos evaluando a través de los estudios genéticos del parásito, en donde un buen porcentaje de ellos están siendo reinfecciones, ¿no? No necesariamente una activación de rinozoito, sino una reinfección. Y ahí viene el problema de cómo manejar. Doctor, nos han preguntado una pregunta desde Madre de Dios. Dice, soy médico serumista. Madre de Dios, en caso de brote de malaria en alguna región, ¿cuál sería el plan de acción, profilaxis y entre otras cosas? Muchas gracias. Madre de Dios. Ya. El manejo de brotes, cuando ocurre brote de malaria, tiene particularidades para cada cosa, para cada zona. Por ejemplo, si en la zona no existía malaria, y aparece recién malaria, y aparece un brote de malaria, ahí se tendría que hacer no el barrido hemático solamente. O sea, tiene que hacerse, y no una vez. El barrido hemático es una sola entrada. O sea, ahí hay que trabajar durante un mes en evaluaciones sucesivas, y por lo menos 4 evaluaciones sucesivas, en donde el objetivo es que en cada evaluación se involucre más del 80% de la población, ¿no? Inclusive con métodos moleculares. Y entonces se trata a todas las personas infectadas, que se encuentren infectadas tanto por gota gruesa como por PCR. Ahí uno tendría la opción de eliminar ese foco. Es diferente tener en un lugar donde la malaria es epidémica y ocurre un brote. El manejo es diferente, porque ahí va a ser mucho más complicado nosotros eliminar ese foco. Doctor, muy importante su respuesta. Muchísimas gracias. Nos han preguntado, ¿la prueba de gota gruesa es mejor tomar con fiebre o también se puede tomar sin fiebre? ¿Y qué tan confiable es? Miren, la gota gruesa funciona mejor en pacientes febriles. O sea, que un paciente tiene fiebre. Si la tomas con fiebre o sin fiebre, eso depende de la disponibilidad del paciente. Aparentemente, es mejor tomar cuando está subiendo la fiebre. Pero lo que es importante es el paciente febril, o sea, el paciente que ya desarrolló fiebre. Si el paciente no tiene fiebre, la positividad de la gota gruesa es menor. Ahora, el momento de tomar en un paciente febril, eso puede variar. Entonces eso va a depender de cuándo uno tiene acceso al paciente o no.
Y aprovecho esta pregunta porque aquí me están poniendo cuál sería el mejor método para diagnosticar a un extranjero que tiene sospecha de malaria. La gota gruesa, evidentemente. Gota gruesa o prueba rápida, porque ellos son pacientes febriles, son pacientes sintomáticos. Doctor, han preguntado sobre la experiencia con la doxiciclina como profilaxis. Saludan desde Tarapoto. Mire, la doxiciclina y la sulfadoxina más trimestoprim sirven para profilaxis, pero tienen eficacia del 50%. Y tiene que tomar el paciente en forma diaria. La eficacia no es buena. La mejor alternativa es el Malarone, pero el Malarone no se dispone en el Perú. Malarone protege contra viras y contra falciparum y es una tableta diaria. Han preguntado en qué regiones se están viendo nuevos casos de malaria con este cambio climático. El problema del cambio climático o el problema de cambios del clima, evidentemente es un factor muy importante para el incremento de la malaria, para la reaparición de la malaria y para la transmisión de la malaria. ¿Por qué? Primero que hay una acción sobre la persona. O sea, todo eso activa los sinusoiditos del hígado. En otras palabras, el hígado lanza parásitos a la sangre. En segundo lugar, todos estos factores incrementan la densidad de mosquitos, pero no lo multiplican por 2, la pueden multiplicar por 30 o por 40 veces. Pero además, incrementa la tasa de picaduras. Por ejemplo, si en una época que no hay cambio de clima, la tasa de picaduras noche era de 3 a 5 picaduras noche, en esta época de cambio de clima, la tasa de picaduras puede ser de 600 a 700 picaduras noche. Y entonces todo eso incrementa notablemente el riesgo de malaria, tanto por los mosquitos como por las personas que comienzan a tener más parásitos en su sangre. Doctor, nos ha preguntado si la gota gruesa extraída de grandes vasos no sería mejor que la gota gruesa extraída de los dedos, por la misma circulación término-terminal y quizás no se encuentra el parásito circulando allí, pero sí en las grandes venas. ¿Tiene alguna experiencia al respecto? Hay muchas publicaciones al respecto, muchas. En realidad, tomar sangre venosa no necesariamente implica que es mejor que tomar del dedo. Es mucho menos riesgoso para el paciente. Lo importante es utilizar la técnica bien hecha, o sea, tomar adecuadamente la gota gruesa, ¿me entiendes? Y hacer una buena gota gruesa. Cuando uno hace una gota gruesa demasiado gruesa, no permite la detección del parásito. O sea, no es el problema. Muchos han postulado que la sangre venosa es mejor que la sangre capilar. No necesariamente. Eso no es el mayor problema. El mayor problema es la calidad y la técnica para hacer una buena gota gruesa. Y es mejor utilizar la sangre del dedo, ¿no?, que es menos complicada y más fácil de poder obtener una buena muestra. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado en pacientes hospitalizados que vienen de zona endémica de malaria, ¿cada cuánto tiempo es necesario realizar gota gruesa? Y si estos pacientes continúan con síndrome febril y les han descartado otras enfermedades infecciosas, porque han habido casos que a los 5 más gotas gruesas recién resultan positivas a malaria. Miren, no debe haber una rutina que una persona que viene de área endémica, yo voy a estar haciendo de rutina la gota gruesa.
Primero que el paciente, la persona no va a ir a que le estén sacando la gota gruesa cada rato. Entonces tenemos que ser realistas, hacer indicaciones de cosas que realmente sean posibles y sean factibles. En segundo lugar, sí, si una persona que tiene anemia endémica se torna febril, debería acudir a un centro de salud para que se le tome la gota gruesa. Pero no decir, usted viene dentro de un mes, viene dentro de 2 meses, no funciona eso. Yo hago acá seguimiento a los 7, al mes, a los 2 meses, 3 meses, porque estamos haciendo estudios para detectar la frecuencia de recaídas. Pero eso no es la rutina del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe evaluar a los pacientes cuando son febriles o cuando tienen síntomas. Gracias, doctor. Nos han preguntado en qué regiones se están priorizando para el plan Malaria Cero. Plan Malaria Cero está en todo el departamento de Loreto, donde está el 97% de la malaria. Creo que en un futuro próximo también ya se debe extender a la parte de Tumbes, Piura, porque ha habido el brote que ya implica también, pero es otro escenario. Ese es un escenario de malaria, de reintroducción de malaria o reactivación de malaria, ¿no? Entonces, y de malaria residual, donde el enfoque es diferente al que existe en Loreto. Gracias, doctor. Nos han preguntado cuál es la medicación de prevención para ingresar a una zona endémica y si se debe tomar el mismo día o antes de ingresar. En realidad, y durante toda la estadía y hasta 5 días después de la estadía. Ahora, recuerden que prevención funciona por tiempos cortos. Por tiempos muy largos es muy difícil de hacer prevención terapéutica. Entonces ahí también deben medir que es factible. A veces el uso de mosquiteros impregnados, el uso de repelentes, o sea, de repelentes de buena calidad, podrían ser alternativas adecuadas al estar tomando solo medicación. Yo personalmente no estoy de acuerdo en utilizar cloroquina o primaquina para la prevención, porque todo lo que se va a generar es resistencia a estos medicamentos mucho más rápido, porque la gente no la toma de manera regular. Así es, ese es el gran problema, doctor. Nos ha preguntado qué tan probable es que un paciente pueda padecer malaria y otra enfermedad metaxémica conjuntamente, como dengue o leptospira, y cómo podríamos saber cuál de ellas se contrajo primero. En realidad, está descrito coexistencia de malaria con dengue, coexistencia con leptospirosis o coexistencia con otras enfermedades, con Zika o con chikungunya. En realidad, frente a esto, el único que tiene tratamiento es malaria. Y en el caso cuando existe leptospirosis debe tratar hasta el día 5. El resto no tiene tratamiento, solo se observa. Por lo tanto, no es tan complicado el manejo. Así es. Nos han escrito desde Junín, ¿por qué en el Brain plan Malaria Cero? Bueno, supongo que primero, el plan Malaria Cero tiene que concentrarse donde existe mayor proporción de malaria. Progresivamente ya se va extendiendo a las otras zonas. Porque si vamos a concentrarnos en los lugares donde tiene muy poca malaria, realmente los recursos no van a dar. Los recursos son bastante limitados. Entonces, yo supongo que eso poco a poco el Ministerio lo va a implementar. Doctor, nos han preguntado sobre las contraindicaciones de los medicamentos, reacciones adversas, daños a otros órganos de estos medicamentos antimaláricos. Las contraindicaciones de los medicamentos antimaláricos. Mire, cloroquina produce prolongación del QT. Por lo tanto, en los pacientes que tengan enfermedad cardíaca seria, debería de ser evaluado y administrado por un médico con experiencia, porque puede producir paro cardíaco.
En personas que tienen, por decir, hepatitis, insuficiencia hepática o daño hepático por diversas causas, también debe evaluarse si se utiliza la primaquina o no. Pero estos casos no deben ser manejados ni por promotores ni por técnicos. Eso tienen que ser referidos a un centro de referencia con médicos especialistas que saben manejar situaciones complejas. Eso no es para manejar, digamos, en el día a día en cualquier consultorio. Doctor, nos han preguntado qué hacer en casos de resistencia a cloroquina y primaquina. Primero es que no hay, desde por lo menos hace 3 años, evidencia de resistencia a cloroquina y primaquina. Hay mucha gente que sin adecuado sustento está queriendo hacer aparecer como si existiese resistencia a la cloroquina y primaquina. O sea, eso no es cierto. En el supuesto que exista resistencia a cloroquina, se puede utilizar artesonato más mefloquina, más primaquina, siempre. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado qué vectores de malaria predominan en el país. ¿Qué vectores predominan en Perú? Bueno, el Anopheles darlingii es el más importante. Hay pero eso depende de la zona. En Piura, Tumbes son un tipo de vectores, en la parte de la Amazonía es otro, en la parte de Prae es otro. Entonces, eso en realidad, esa información más precisa la tiene DIGESA. Doctor, una pregunta relacionada con la anterior del caso de importación de casos de malaria. Nos dicen qué controles sanitarios deberían estar en las fronteras. Mire, entre el 2005 al 2011 se desarrolló un programa en las fronteras que era control de malaria en las fronteras, tanto con Ecuador, con Colombia, principalmente, menos con Brasil, pero también había. Y esto implica coordinación de acciones a ambos lados de los países, en donde implique que los pacientes de ambos lados son tratados, por ejemplo, los ecuatorianos como peruanos, y los peruanos como ecuatorianos, ahí sin ningún tipo de restricción. Pero implica también coordinar acciones de prevención, de detección. O sea, es todo un programa. No es entrar muchas veces en esa lógica de crear miedo o de oponerse a que ingresen gente que puede estar enferma o infectada. La gente necesita ayuda, necesita tratamiento. Por eso esto es un programa que el Perú tiene experiencia y que debería de replantearlo en los actuales momentos. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado en el caso de malaria mixta, Vivax y Falciparum, según su experiencia, ¿cómo haría el manejo o qué esquema utilizaría? Malaria mixta se utiliza el tratamiento para Falciparum, o sea, mefloquina más artesonato más 7 días de primaquina. Eso justamente permite tratar tanto Falciparum como Vivax en forma simultánea. Ya. Doctor. El seguimiento de los pacientes debe hacerse hasta el día 28. Eso está en la norma, claramente. Es día 7, 14 y 28 días. Eso está en la norma nacional. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor, aquí nos han escrito desde La Libertad. Dice, buenos días, disculpen la interrupción, pero en La Libertad cuentan con mefloquina 228 tabletas de vencimiento en abril del 2019. Si alguna región, en especial Loreto, necesita, se puede comunicar al correo etorres@diresalibertad.gov.pe. Doctor Alejandro, ya nos cuentas. Muchísimas gracias por su presentación. Felicitaciones, gracias por seguir investigando este tema tan importante. Algunas recomendaciones finales para todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias.
Primero, me alegra la cantidad de preguntas. Hay una enorme necesidad, veo en la forma periférica, y encantado en el futuro de poder participar. Carguen, ustedes le pueden poner el link, carguen el YouTube, después se pueden comunicar a través de mi correo electrónico si ustedes necesitan preguntas adicionales. Voy a escribir mi correo electrónico acá para las personas que requieran de hacer consultas. Hasta luego. Alejandro.llanos.c@upch.pe. Muchas gracias, doctor Llanos. Un gran saludo, lo esperamos próximo en otras telecapacitaciones. Un gran saludo a todo el equipo del Hospital Nacional Cayetano Heredia también. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego. A todos los participantes los invitamos a nuestra segunda parte de este tema de enfermedades metaxénicas el día jueves, a cargo del doctor Gotuso, también del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Vamos a ver el tema sobre dengue. Están todos invitados. Muchísimas gracias.